Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de como en los días de Noé. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo primero que podríamos preguntarnos a qué se refiere nuestro amado Señor Jesús con los días del Hijo del Hombre. Bueno, esto mi amado Jesús lo está hablando de su segunda venida, en gloria y majestad. Sin embargo, esto también aplica para los días del arrebatamiento, los días previos, como en los días de Noé. Recuerda que la palabra de Dios es como una rueda que gira y se va repitiendo. Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, dice nuestro amado Jesús. Siempre se va cumpliendo. Lo que aplica como señales para su segunda venida son también señales para el tiempo previo del arrebatamiento. ¿Qué dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces podríamos decir, como los días de Noé, la señal que mi amado Jesús quiere decir es que la gente comerá, beberá, se casará y se dará en casamiento. La respuesta es sí, pero no solamente esa señal, y ya entenderemos por qué. Y seguimos leyendo en Lucas capítulo 17, versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Se repite el mismo patrón. La misma señal que en el tiempo de Noé es la misma señal que en el tiempo de Lot, es la misma señal que los días previos al arrebatamiento de las primicias. Ya lo hemos hablado eso y lo seguiremos hablando en el futuro. Y es la misma señal en los días previos a la segunda venida de mi amado Jesucristo. Seguimos leyendo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Aquí hay una señal que mi Jesús está revelando y también una condición para su pueblo que nos quiere dejar presente. Analizaremos esta señal como en los días de Noé y que también es la misma señal que como en los días de Lot. Y es más allá que comprar, vender, comer, que es lo que nuestro amado Jesús nos pide como iglesia, que en estos últimos días nos acordemos como fue con la mujer de Lot. No debemos volver atrás. Si te has decidido por Jesucristo, no puedes volver atrás por los bienes de tu casa. No vuelvas atrás a mirar al mundo, que ni lo material, que ni lo filial, que nada te detenga de mi amado Jesucristo, porque está escrito que todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué significa eso? Mis intereses, mis deseos, mis sueños, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Porque si tú pierdes tu vida por causa de Jesús, la salvarás. Es decir, tomas tu cruz, lo sigues. Sea tu voluntad hecha, mi amado Jesucristo, la voluntad del Padre y no la mía. No busques realizarte, no busques cumplir tus sueños. Si hallas tu vida, la perderás. Deja que Dios cumpla su voluntad en tu vida y así salvarás tu vida. Nos vamos a ir a otro pasaje donde nuestro amado Jesús nos habla de esto mismo. Mateo capítulo 24, versículo 37. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué ocurrió?
no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las personas seguirán haciendo su vida, seguirán luchando por sus sueños, por sus deseos, queriendo ganar su vida, queriendo cumplir sus anhelos y dejando a nuestro amado Señor Jesucristo y dejando a nuestro Abba Padre en un segundo lugar. Entonces, vamos a analizar más en profundidad, porque mi amado Jesús lo dice, como en los días de Noé. Si nos vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5, nuestro amado Dios dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Aquí está hablando de los días de Noé, recuérdalo. ¿Qué es lo que ocurrió? La maldad del hombre era mucha. Los pensamientos del corazón, ya sabes que el corazón, lo que está en la mente, era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió, le dolió haber creado al hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y desde el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 de Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se corrompió, dice, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Detengámonos, aquí está la clave. Como en los días de Noé, será como en los días de la segunda venida, como en los días de Lot, como en los días previos al arrebatamiento. La tierra se llenará de violencia. Versículo siguiente, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre se corrompe. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo la destruiré con la tierra. ¿Cuál es la señal? La tierra está llena de violencia. Detengámonos un poco. ¿Qué es lo que nuestro amado Jesús nos quiso decir entonces como los días de Noé? Además de que compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento. Quiere decir, cada uno tiene su propio afán, cada uno sigue haciendo su propia vida. Dios no es primero, mi amado Padre es segundo. ¿Entiendes lo que pasa ahora? Como en los días de Noé. Cada uno está haciendo lo que se le antoja, llevando vidas cristianas mediocres, siendo hipócritas, no humillándose ante Dios, no obedeciendo a nuestro amado Padre Celestial, Abba Padre, no obedeciendo a Jesucristo, siendo como la iglesia de la Odisea, que se cree rica porque simplemente tiene bendiciones económicas y porque lo está pasando bien, y por eso cree que Dios está con ella. No es solamente eso, sino que además nuestro Dios dice que la violencia será desatada. Entonces, esto es lo mismo que en los días de Sodoma y Gomorra. En Génesis, capítulo 19, versículo 5, los hombres del pueblo, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y les dijo, les ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Si vamos al versículo 9 de Génesis 19, ¿qué hicieron los hombres? Y le respondieron a Lot, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, que son los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa
Los ángeles los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, que dice, gran violencia hicieron contra Lot. ¿Entiendes la señal? Violencia desatada. Si volvemos de nuevo al mismo capítulo 6 que acabamos de leer de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, el versículo clave que partimos leyendo. Otra versión dice, Dios se dio cuenta que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Violencia y rebelión, rebeldía. Si analizamos qué es violencia, significa uso de la fuerza, no solamente fuerza física, actitudes, acciones, palabras, para conseguir un fin, para imponerse, para dominar a alguien, para establecer algo. ¿Y qué es rebeldía? Que es lo último que habíamos visto, rebelarse contra la autoridad. Lamentablemente, si tú observas las noticias en el mundo, ¿qué crees que está sucediendo? Las personas se están rebelando contra toda autoridad. Las personas están exigiendo sus derechos, desde el más pequeño hasta el más grande, hombre o mujer. La gente actualmente se rebela contra toda autoridad. Tú podrías decir, pero es que lo hacen con toda razón, exigen sus derechos. Es que mi Dios ha establecido en su palabra, someteos a toda autoridad, sujeción y humildad. Mientras no se vayan contra mi amado Jesús y me obliguen a pecar contra Dios, me debo sujetar. ¿Comprendes? La violencia se desata con todo esto de la pandemia, con todo esto de la necesidad, de la economía. La gente se vuelve violenta, exige, se rebela contra toda autoridad. ¿Qué es lo que mi amado Jesús dijo? Como en los días de Noé, la violencia se desata. Como en los días de Lot, ya lo hemos leído, que decían los hombres de Lot, exigimos y queremos, ¿y qué te crees tú, Lot? Y te haremos daño por oponerte. Como en los días de Lot, como en los días de Noé. Vemos a un Noé manso y humilde que obedece a Dios y se sujeta y se somete. Por eso que mi Dios le prometió librarlo y no morir con el resto. Debemos entender de que Dios exige que seamos mansos y humildes. A Él no le agrada un pueblo orgulloso que exige sus derechos. Lo que Dios exige es que seamos humildes y sumisos a toda autoridad, partiendo por nuestro Abba Padre. No te equivoques. Esto no quiere decir de que si te sale un producto malo que has comprado, no tienes derecho a ir a cambiarlo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la humildad en el corazón. Tiene que ver con si te rebelas, te quejas, exiges de mala forma o eres humilde. La sociedad actualmente solo exige sus derechos. Está ese espíritu de rebelión, está ese espíritu de violencia desatada. Y eso es lo que hay que entender, que conforme se acerca el tiempo del arrebatamiento, tal como fue en el tiempo de Noé, tal como fue en el tiempo de Lot, tal como será en el tiempo de la segunda venida de mi amado Jesús, la violencia aumentará. La gente más se rebelará y exigirá sus derechos. Y esta rebelión que vemos cada vez más habitual, cada vez será aún mayor. Y solo Dios nos guardará si somos fieles. El problema, ¿sabes cuál es? Que esa rebelión y violencia desatada, como hemos dicho, esas actitudes que quieren conseguir imponer algo, mi punto de vista, también está dentro de la iglesia. Las ovejas cada vez más exigen que sus pastores, sus líderes espirituales, les hablen lo que ellas quieren escuchar. La palabra dice en Malaquías capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras, dice Jehová, contra mí han sido violentas. ¿Hemos sido violentos contra Dios? ¿Es la pregunta? La respuesta es sí, muchos lo son. Y dijisteis, dice Dios a continuación, que hemos hablado contra ti.
Versículo 14 de Malaquías 3 dice: habéis dicho, dice Jehová, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso mi Dios lo ve como violento de parte de sus hijos. ¿Qué cosa dirás tú? El que el pueblo de Dios considere que es por demás, ¿entiendes? Esto de andar buscándolo, es por demás esto de afligirse y humillarse y quebrantarse en la presencia de Dios. ¿Qué aprovecha? ¿Qué sacamos? Eso Dios lo ve como violento. La misma violencia que está desatada en el mundo también se expresa a través de las palabras y a través de las actitudes. El pueblo de Dios considera que es innecesario humillarse y quebrantarse y buscar a Dios con todo el corazón. Debemos despertar, debemos entender de que no es por demás servir a Dios, porque el versículo 17 de Malaquías 3 señala: aquellos que temieron a Jehová, dice el versículo anterior, y que le buscaron, y que le amaron, y que piensan en su nombre, serán para mí, dice Jehová, especial tesoro el día en que yo actúe. ¿Qué quiere decir con esto? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Eres mi tesoro y te protegeré. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerda, nuestro primer servicio es la santificación. Dios considera violentos a todos sus hijos, a su pueblo, que cree que es por demás buscarle, que cree que es demasiado, que es mucho consagrarse a Él, que no lo hace con todo el corazón. Dios lo ve como un pueblo violento. Y mi Dios dice: veréis la diferencia entre el que se consagra. Recuerda, el fruto de tu conversión es el amor, es la santificación. El primer fruto. Te santificas, lo buscas, lo amas, le rindes tu vida. Pero hay muchos que aún son violentos para con Dios. Creen que es por demás. Si no cumples esta palabra de que le busques y que le ames, ¿qué ocurrirá? Él no te guardará y serás como el resto del mundo, porque Dios te considerará un violento contra Él. Mi Dios dice en Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sé humilde. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Sé humilde, no exijas justicia. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No pleitees, no seas violento, ni con tu Abba Padre, ni contra tu prójimo. Salmo 103, versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios quiere que tú seas humilde. Él te hará justicia. No vayas a pelear. No vayas a exigir tus derechos como el mundo lo hace, porque se desata la violencia. Aun cuando el mundo pueda decir que tiene razón, ¿entiendes que todo violento dice que tiene la razón? Todo aquel que exige sus derechos, todo aquel que se rebela porque cree que tiene la razón, porque cree que sufrió injusticia. ¿Y qué es lo que mi Dios dice? Yo te haré justicia. Tú no seas violento, sé humilde. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que Dios espera es que tú seas manso y humilde. No cobres venganza. No vayas a exigir derechos como el mundo lo hace. No seas violento. No te rebeles. Espera en Jehová. Él te hará justicia. Sé humilde. Como lo dijimos en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mi Dios no quiere que andemos haciendo reclamos con pancartas, que andemos manifestando. A Dios no le agrada eso. Eso es que tú haces justicia y que tú te revelas y tú demuestras y exiges tus derechos. Dios dice: yo te defenderé. ¿Sabes por qué no te defiende, mi Dios? Él no te defiende cuando tú te defiendes a ti mismo, porque tú ya tomas la iniciativa. Y Él, por su palabra, como lo hemos leído, Él te exige ser humilde. Mi amado Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 38, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué es lo que está queriendo decir mi amado Jesús? Que Él te quiere manso y humilde. Te insisto, no es que si compras una ropa y que cuando te la pruebas después te das cuenta de que venía mala, no puedas ir a cambiarla. Hablo del corazón. El mundo actual exige derechos y la iglesia actual también. La iglesia actual exige participar a alto nivel en la política. La iglesia actual quiere ser una voz importante, quiere que la consideren, quiere ser reconocida, quiere tener poder. Dios no quiere que como iglesia exijamos nuestros derechos. Dios no quiere que como iglesia nos rebelemos, ni vayamos a manifestar nuestro descontento como el mundo lo hace. Dios quiere que seamos mansos y humildes, que esperemos en Él. Él nos hará justicia. Si yo espero en Él, Él me defenderá. Abba, Padre, me defenderá. Porque ¿sabes cuál es el objetivo fundamental de mi Dios? Es que seas manso y humilde, porque está escrito en Isaías 57, versículo 15, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo habito en la altura y en la santidad. Por eso que Él te exige que seas limpio y que seas santo. ¿Y qué más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios espera que tú seas una persona quebrantada, humillada ante sus pies, ante los pies de mi amado Jesús. Y humilde, ¿entiendes? Humilde, no alguien que le exija sus derechos, no, alguien humilde, humilde, que se sujete a la voluntad de Dios, que espere que Él le haga justicia, que mi Dios lo defienda, humilde. Por eso que si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe obra por el amor. Amo mi Dios, le creo y con humildad me preparo. No soy violento con el hombre, tampoco soy violento con Dios. De mi boca no saldrán palabras violentas como que es por demás. Entiende que mi Dios mira tu corazón. No vas a escuchar ningún cristiano que diga es por demás buscar a Dios. Es que, compréndelo, ningún cristiano lo va a decir, pero en su corazón, en sus pensamientos, así lo siente en lo oculto, por sus frutos, ¿entiendes? Y como Dios lee el corazón, es como que se lo dijeras. Con tus actitudes es como que se lo dijeras. Es por demás buscarte y humillarme y quebrantarme. Y Dios dice: no es por demás, porque yo he prometido, dice Jehová, habitar solo con el que es quebrantado y humilde de espíritu, y con aquel que me ama y se ha santificado. No seas violento contra tu Padre celestial y no seas violento contra tu prójimo.
que mi Dios te haga justicia. Tú solo perdona y bendice y no exijas tus derechos. Si volvemos a Mateo, capítulo 24, cuando comenzamos leyendo el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si seguimos leyendo los versículos siguientes de este mismo texto de Mateo capítulo 24, mi amado Jesús también añade, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, es decir, velando. Si eres un siervo que vela, que está atento, que es humilde y manso y se humilla ante su Dios y le busca con todo su corazón y se aflige y se quebranta, mi Dios te honrará, te pondrá sobre su casa. Versículo siguiente, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Versículo 47, miren acá. Versículo siguiente, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda a venir, y comenzare ¿a qué? A golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué es eso? Violencia, ¿entiendes? Como mi amado Jesús también lo revela acá. Si unes este texto con los de Génesis, entenderás que mi amado Jesús, además de que cada uno iba a hacer su vida, está hablando de la violencia, porque en sus siervos malos también empiezan a golpear a sus consiervos, a exigir ¿qué? Ya sabes, derechos, a rebelarse, a hacer violencia y a comer, a beber con los borrachos, emborracharse con las cosas de este mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mi Dios no quiere una iglesia hipócrita. ¿Entiendes que si hoy fuese el arrebatamiento de las primicias, muy pocos se irían? Mi Dios va a purificar a su pueblo, porque hay violencia desatada, cada vez aumenta, no solamente en el mundo, dentro de la iglesia, en exigir sus derechos, en exigir su propia vida, en exigir sus deseos, sus sueños, y con sus hechos son violentos con nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole ver que es por demás humillarse, quebrantarse y buscarle todos los días. Y por cuanto no lo hacen, son violentos con mi Dios. No esperes que las cosas vendrán para mejor, porque este es un tiempo de purificación del pueblo de Dios. Este es un tiempo para que de una vez por todas nos humillemos, le busquemos, rindamos nuestras vidas a Dios con todo nuestro ser, dejemos de ser violentos con nuestro Padre, con nuestros hechos y actitudes, con nuestro desamor. Dejemos eso y empecemos a amarlo como Él se merece y empecemos a ser mansos y humildes. Amor ágape hacia Dios y amor ágape hacia el prójimo. Lo perdonas, no eres violento contra Él, no exiges tus derechos, le das si tienes necesidad, como dice la palabra, lo edificas, lo ayudas, oras por tu hermano, oras por tu enemigo, por aquel que injustamente te trata mal. Amor ágape con tu prójimo y amor ágape con tu Padre. Lo buscas con todo tu ser, lo amas con todo tu corazón, le rindes tu vida, te quebrantas, recuerda, a sus pies, con lloro, con lamento por el pecado y la maldad, y te consagras a Él. Y serás como un Noé que mi Dios libró de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, lleno de afán, lleno de el vino embriagador de las cosas de este mundo y lleno también de violencia, como dijo nuestro amado Jesús. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama?
y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.